Bueno, hablando de la reforma, tenemos a continuación al doctor Nepo, que nos va a hablar sobre la reforma del sector salud en el Perú. Y creo que ya de la presentación que ha hecho el doctor Aníbal deben estar ya habiendo varias preguntas y agradeceríamos irlas formulando para que esta reunión sea mucho más provechosa, aprovechando, digamos, la experiencia que tienen muchos de los presentes en las gestiones y también ese concepto integral que tienen de salud pública, que habría que redefinirla, ¿no? Por lo menos yo digo salud individual y salud colectiva, lo entiendo mejor que cuando hablamos de salud pública en forma global. Entonces el doctor Nepo nos habla acerca de la reforma. Gracias. Muy buenas noches. En primer lugar quisiera agradecer a la Academia y al Instituto por la oportunidad que nos dieron de publicar, al doctor Burnstein, realmente un agradecimiento muy especial. En segundo lugar también por la invitación para el día de hoy. Y como dijo Aníbal, creo que es un ejercicio absolutamente enriquecedor y pertinente, y lo que genera es que la Academia continúe siendo siempre ese foco de reflexión objetiva, sensata, inteligente, la ha convertido probablemente en la institución de esta naturaleza más prestigiosa del país. Voy a tratar de ceñirme al tiempo, aprovechando que Aníbal ha comentado algunas cosas. En realidad el tema es vasto. Yo voy a compartir con ustedes solo algunos de los principales elementos de este esfuerzo, que es un esfuerzo de acumulación. El sistema que tenemos hoy es fruto de un ejercicio que ha tomado muchísimos años. En esta diapositiva hay algunos hitos que casi acumulación de un siglo de procesos, de cambios, de normas, de modificaciones de la estructura del sistema. Solo para recoger los ocurridos en el nuevo milenio, el año 2012 es un año bien interesante. El año 2012 el Acuerdo Nacional publicó las políticas de salud, perdón, las políticas de Estado. La 13ª es la política que establece la obligación de que haya acceso a la salud y a la seguridad social. Es una política que ha servido de marco a partir del año 2002 para todos los esfuerzos de implementación de mejoras en la salud pública del país. El 2002 se crea el Seguro Integral de Salud. Otra cosa interesante que ocurre en el 2002. El 2002 se crea el Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud, el Consejo Nacional, los consejos regionales y los consejos locales de salud. Entonces, el 2002 es un hito interesante para la nueva perspectiva del sistema. Y ya para, digamos, los últimos avances, el 2013 hay este esfuerzo que tiene una denominación general de reforma. En realidad, más que las etiquetas, lo que nos interesa es comentar con ustedes los contenidos. El 2013 hubo un ejercicio muy interesante desarrollado por el Consejo Nacional de Salud. El Consejo recibió un encargo de parte del presidente de la República de trabajar una propuesta de mejora del sistema de salud y de fortalecimiento del sector. El Consejo es una instancia sumamente representativa de la sociedad peruana. Está ahí la Universidad Peruana, están todos los actores públicos y privados, múltiples agentes del sistema, la sociedad civil además. Entonces tiene una composición muy representativa. En la gestión anterior se invitó además a que formen parte del Consejo la Academia Nacional de Medicina, y aprovecho para agradecer la permanente presencia de sus representantes, el doctor Arce, el doctor Salaverry, en las sesiones del Consejo. El último cargo que tuve trabajar en el ministerio fue el de secretario de coordinación del Consejo Nacional de Salud. Lo fui hasta el día 2 de agosto, ¿no? Entonces, ahora puedo ver, digamos, con la perspectiva que comentaba Juan doctor Melitón, las cosas desde el otro lado de la cancha, en mi rol más académico de profesor. El Consejo produjo un documento que se denominó Lineamientos para la Reforma del Sector Salud, un documento que incorporaba 12 lineamientos, 32 mandatos de política, organizados, en 4 ejes. El de protección en salud pública, el de protección del usuario de servicios de salud, el de protección de los riesgos financieros y el de rectoría y gobernanza.
Estos lineamientos se tradujeron luego en el último trimestre del año en 23 decretos legislativos. El Poder Ejecutivo pidió que el Congreso le delegara la facultad de legislar en materia de salud, fue concedida, el Ministerio trabajó 15 de estos decretos y los otros fueron trabajados por el Ministerio de Trabajo, específicamente por Salud, por el Ministerio de Defensa y por el Ministerio del Interior, para sus sanidades y fondos de salud. Y entonces, a partir de ello, ha habido un esfuerzo de reglamentar, de generar normas técnicas, instrumentos y de gestionar e implementar las primeras aproximaciones para la implementación de este esfuerzo de reforma. Y el año pasado, el 2015, se lleva el tema de la reforma al Acuerdo Nacional. Y en el Acuerdo Nacional, después de una dinámica de varios meses de debate, en la que de nuevo estuvieron todas las fuerzas vivas del país representadas, se consiguió alcanzar un consenso que fue publicado en octubre del año pasado, que se denomina Objetivos para una reforma de la salud en el Perú. Y este documento de consenso del Acuerdo Nacional, como elementos más importantes, en primer lugar, coloca en el centro de todo esfuerzo reformador al ser humano. Mueve el foco de la atención del desempeño del sistema. Como ustedes bien saben, ha habido tres grandes olas de reforma en los últimos años. La primera, que fue la reforma que permitió organizar los mecanismos de seguridad y protección social. La segunda, vinculada más con atención primaria. Y la tercera, que estaba relacionada con mejorar la eficiencia, el financiamiento del sistema de salud, muy orientada al desempeño. Bueno, el documento del acuerdo mueve el foco de atención del desempeño del sistema a la persona, a que todos estos esfuerzos deben colocar en el eje como centro de atención a la persona. Establece que la salud y la seguridad social son derechos fundamentales para el desarrollo humano y la igualdad de oportunidades, y plantea metas de universalización del cuidado y la atención de salud. La iniciativa, que empezó a desplegarse el año 2013, entonces está organizada para alcanzar dos grandes objetivos: acceso universal y cobertura universal de salud y respuesta efectiva a riesgos sanitarios. Estos dos grandes objetivos no son gratuitos. El primero de ellos se relaciona muy cercanamente con el acuerdo alcanzado en el 53º Consejo Directivo y en la 66ª sesión del Comité Regional de la Organización Mundial de la Salud para las Américas, que aprueba una estrategia para alcanzar acceso y cobertura universal de salud. Y en el segundo de los casos está relacionado con el acuerdo para una agenda para la seguridad sanitaria mundial del año 2014. De manera que son dos objetivos perfectamente correlacionados con un esfuerzo global por mejorar el desempeño de los sistemas de salud. Estos dos objetivos deberían ser alcanzados con medidas organizadas en tres componentes: protección de salud pública, protección de salud individual y protección de derechos. Y como marco para que estos objetivos y estas metas sean viables y sostenibles en el tiempo, hay un elemento de gobernanza, que en sí mismo constituye también un componente fundamental, sin el cual difícilmente se van a poder alcanzar estos objetivos. En el caso de protección en salud pública, como estábamos comentando hace un momento, el Perú es un país que tiene enfermedades endémicas con enorme potencial epidémico, y ustedes lo saben muy bien, no me voy a detener mayormente en esto. El Perú ha enfrentado en el último año y medio unas ondas epidémicas, en especial de chikungunya y de Zika, que todos aquí conocen muy bien. En el lado izquierdo de la diapositiva tienen ustedes la curva y el número de casos de chikungunya y Zika que ha habido en el país. Y en realidad, afortunadamente, han sido pocos, comparados con lo que ha ocurrido en los países vecinos, que han tenido miles de casos. Todavía estamos analizando, estudiando bien por qué ha habido este comportamiento en el Perú. Hemos hipotetizado que podrían haber condiciones vinculadas con cómo ha sido el comportamiento climático, incluso el comportamiento de los vectores que tenemos en el país, el tipo de Aedes que circula, pero no podemos dejar de lado que han habido
medidas concretas de protección de riesgos sanitarios que se han implementado en el marco de la reforma. Hay un decreto legislativo de estos 23 que se aprobaron, que es el 1161, que modifica la organización del Ministerio de Salud. Fundamentalmente hace dos cosas. Crea el Viceministerio de Salud Pública. Y esto nos parece de la mayor trascendencia. El Viceministerio de Salud Pública está llamado a ser el gran articulador de todos los esfuerzos para la gestión de los determinantes sociales de la salud. Porque la gran carga de enfermedad tiene que ver con intervenciones en educación, en agricultura, en trabajo, en vivienda, vinculadas con saneamiento, con acceso a servicios, que no pasan por un trabajo del Ministerio de Salud, pero sí necesitan un aparato que sea capaz de promoverlas, de gestionarlas, de articularlas y de lograr que en los presupuestos de los otros sectores se incorpore lo necesario para que estas acciones se desplieguen y se modifiquen los determinantes sociales vinculados con la salud. Ese es el rol fundamental del Viceministerio de Salud Pública. Y además se crea el Centro de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, nuestra versión peruana de los CDC. Y este también tiene enorme importancia porque debería ser el gran operador de la respuesta ante riesgos y emergencias en el país. Hay otro decreto legislativo que es el 1156. Este es un decreto que le permite al Ministerio de Salud intervenir en cualquier punto del país directamente cuando hay situaciones de emergencia. En el marco de este decreto se conformaron comisiones intergubernamentales y multisectoriales para emergencia y el Ministerio designó altos comisionados, representantes directos del despacho ministerial que se fueron a vivir a Tumbes, a Piura, a las zonas donde había chikungunya, había Zika, para asesorar a los gobernadores regionales en las intervenciones que deberían desarrollar y para que sean un enlace directo con el despacho ministerial. Se declararon áreas de emergencia, el Ministerio puso muchos recursos directamente ahí y se innovó en la vigilancia vectorial y en el manejo focalizado para el control vectorial. La experiencia de las ovitrampas ha sido sumamente interesante. Ojalá tenga la oportunidad en algún momento el doctor Launa de comentarles a ustedes cómo se ha trabajado también esto en Tumbes, en Piura. Nos ha ayudado enormemente para el control vectorial. Y lo último ha sido lo que comentaba el doctor Velázquez. El Ministerio trabajó e impulsó, gestionó con el Congreso la aprobación de la Ley 3423, de fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria Nacional para garantizar la prevención y control de enfermedades del Perú. Algunos desafíos para continuar en este esfuerzo de fortalecer la salud, la protección en salud pública. Implementar la ley para fortalecer la autoridad sanitaria, esta ley que nos permite anticiparnos para mitigar los riesgos y permite intervenir temporalmente en apoyo a los gobiernos regionales. Se ha hablado con dureza del proceso de centralización, pero creemos que esto no pasa tampoco por recuperar otra vez todas las funciones que fueron transferidas. En un nuevo escenario de gobernanza multinivel en el que cada nivel de gobierno tiene responsabilidades, lo que debe haber es un ministerio muy fuerte en su rol de rectoría, pero con mucha capacidad también de construcción de conducción sanitaria en los otros niveles, regionales y locales. Entonces el ministerio debe apoyar para que eso sea una realidad. Desplegar toda la potencialidad del Centro de Epidemiología, Prevención y Control. Está empezando el CDC y deberíamos hacer un esfuerzo porque crezca, escale y se convierta en ese poderoso instrumento que quisiéramos todos que sea de respuesta. Desarrollar un fondo de respuesta a riesgos en salud pública. Cuando hay una epidemia grande que sobrepasa las capacidades, hoy tenemos que mover recursos que están en otros componentes y dirigirlos para el control de la epidemia. Debería haber un fondo ad hoc para el control de estos problemas, del cual se haga uso cuando es necesario. Y esto es un tema de negociación con el Ministerio de Economía y Finanzas. Fortalecer la red de laboratorios de salud pública por niveles. Hay una gran experiencia y creemos que, y lo conversamos con Ernesto cuando tenía la responsabilidad de jefaturar el instituto, hay las condiciones como para generar proyectos de inversión pública que nos permitan potenciar los laboratorios de nivel regional, pero además también incluir a los otros laboratorios de los centros más pequeños, de los centros de excelencia, para fortalecerlos también a través de transferencia tecnológica y desarrollo de competencias. Creemos que debería aprobarse una política nacional para la gestión de determinantes sociales de la salud.
Se necesita una ley, además, para esto. De acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, hay un espacio de articulación que se llama Comisión Interministerial de Asuntos Sociales, el CIAS. El CIAS está en la presidencia del Consejo de Ministros y la Secretaría es del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Ese es un espacio interesante. El problema es que ahí el Ministerio de Salud es un invitado más. No tiene la capacidad de colocar una agenda sanitaria con claridad y de promoverla y de gestionarla. Creemos que se necesita una ley que le dé más prerrogativas al Ministerio para ser protagonista para una política nacional de gestión de determinantes sociales. Mejorar los componentes de los programas presupuestales estratégicos que han conseguido avances, pero que todavía creemos que tienen oportunidades de mejora, y reactivar nuestra Escuela Nacional de Salud Pública. Y aquí probablemente la gente que tiene más experiencia y más años recordará con satisfacción el rol que jugó la escuela en algunos momentos, y afortunadamente el decreto legislativo 1161 plantea con claridad su reactivación, y creo que debería ser un desafío a cumplir en el horizonte más inmediato. En protección en salud individual, hay dos componentes acá. Por un lado, el aseguramiento, del que hablaba el doctor Velázquez. Hay bastante evidencia de cómo el aseguramiento en salud lleva a mejorar el acceso y el uso de los servicios de países de bajo y mediano ingreso. Entonces, acá he colocado nada más una de las muchas revisiones sistemáticas al respecto. El aseguramiento en salud en el Perú ha evolucionado, como ustedes tienen ahí en la diapositiva, con claridad. A partir del año 2013 se nota que se incrementa la velocidad de su crecimiento. El año 2013 se aprobaron 3 leyes fundamentales. En el marco de la delegación de facultades, el decreto legislativo 1164. Este ha permitido incorporar una gran cantidad de pobres que no estaban asegurados al SIS por barreras administrativas, porque se les exigía tener DNI, pero el mendigo de la calle no tiene DNI. O el que vive mucho más lejos, en la Oreja de Perro, en Chungui, no ha pasado la RENIE por ahí, no tiene DNI. Y porque no tenía DNI no se le podía incorporar. Entonces, con este decreto legislativo se le ha podido incorporar. O no se podía incorporar a los niños de los puericultorios, porque tenían que pasar por el sistema de focalización de hogares, el SISFO. Pero el SISFO no focaliza puericultorios, solo focaliza hogares. Entonces teníamos otra traba administrativa absurda. Además, este decreto legislativo ha permitido incorporar a los recién nacidos, de los que hablaba el doctor Velázquez también, y esto es un hito importante. La universalización se empieza a concretar a partir de las nuevas generaciones. Todo recién nacido hoy en el país tiene un sistema de protección detrás. Y conforme vaya sosteniéndose, pensándose en el tiempo, va a haber un momento en que todas las personas ya puedan contar con ello, no solo los recién nacidos, los menores de 5 años y las gestantes. Entonces ahí tenemos todo un segmento de población con protección. La ley 30061, que ha permitido la afiliación de los escolares de inicial y primaria del ámbito de Caliwarma sin que importe si son o no pobres. Basta que no estén asegurados en otro sistema de protección para que pasen a ser asegurados del Seguro Integral de Salud. Y la ley 29951, que correlaciona la formalización, protección a cargo del Estado. Los pequeños contribuyentes, el taxista, el señor que tiene una bodega, que decide pagar sus impuestos a través del régimen único simplificado, con solo ese hecho, él y sus derechohabientes pasan a ser asegurados del Seguro Integral de Salud. Entonces, esto ha permitido este crecimiento. El SIS pasó de 11 millones de asegurados en el 2011 a los 17 y pico que tiene hoy el 2016. Y se empieza a ver algún efecto. Esto es una gráfica usando data de la Encuesta Nacional de Hogares, del ENAO. Es una serie entre el 2004 y el 2015. El 2004, la falta de dinero como razón para no acudir a servicios de salud era 26% en el país. A diciembre del 2015, 8.7%. Entonces, se ha caído la barrera económica. Y esto es una demostración del efecto que está teniendo el aseguramiento en salud. Una cosa bien interesante ha sido la reversión que ha habido en las prestaciones que brinda el Seguro Integral de Salud a favor de las preventivas. En la curva roja ustedes tienen las prestaciones recuperativas y en la curva azul las preventivas. Y vean cómo el año 2013 se revierte la relación entre ellas. La razón preventivo-recuperativo el 2011 era 0.67 y hemos cerrado el 2015 con 1.27. El 2013 se empieza a incorporar un mecanismo interesante de financiamiento al primer nivel de atención, que es el mecanismo de pago capitado. Entonces,
Entonces se le da al primer nivel un pago por cada asegurado que tiene, con un incentivo si logra cumplir ciertas metas de prestación preventiva. Y esto es lo que genera. Y este es un ejercicio que se ha hecho utilizando los datos de prestaciones preventivas del Seguro Integral de Salud. Lo que muestro acá es una serie temporal entre el 2011 y el 2014 de prestaciones de tamizaje para hipertensión arterial, diabetes mellitus, dislipidemias y obesidad. Y se ha trabajado unas líneas de tendencia ajustadas estadísticamente con significancia para comparar el comportamiento real en la curva azul con el comportamiento que se hubiera esperado si no hubiera habido el mecanismo de pago capitado. Y vean ustedes el importante incremento que se ha conseguido con este mecanismo de pago para las prestaciones preventivas para enfermedades crónicas, de igual manera para prestaciones de tamizaje de cáncer de cuello uterino. Entonces, esto es un ejercicio de comparar lo real con lo contrafactual interesante. Pero hay desafíos, obviamente, en aseguramiento en salud. Necesitamos normalizar, es decir, convertir en norma la cobertura a población vulnerable. Tenemos todavía gente que no es pobre, pero que todavía no es clase media. Gente que tiene un ingreso de 800, 900 soles familiar al mes, pero que como no es pobre, está en riesgo de ser, digamos, del régimen subsidiado del Seguro Integral de Salud. Eso no tiene ningún sentido porque esta población está expuesta a que un evento de salud la regrese otra vez a su condición de pobre, es que tiene que financiarlo de su bolsillo. Debería trabajarse una ley que permita que sean incorporados también al régimen subsidiado. Ampliar la cobertura de aseguramiento a población de prioridad sanitaria. Les mostraba cómo ya están los niños menores de 5 años, las gestantes, los escolares de inicial a primaria. Habría que ser audaz y dar un siguiente paso. Por ejemplo, los adultos mayores, los mayores de 65 años. O quizás, para no irnos al extremo de la vida, continuar en esta lógica de curso de vida e incorporar a los escolares de secundaria, a los adolescentes, que tienen pocas probabilidades de enfermarse, no debería resultar sumamente costoso, pero si se enferman deberían estar protegidas por el Estado. Ampliar la cobertura de aseguramiento semicontributivo, en el que la persona puede aportar algo, porque es otra idea que nos parece interesante. Hay que incentivar la cultura de previsión social en salud. Y hoy el país está mejor que antes. Y de hecho podríamos innovar y generar mecanismos en los cuales el Estado aporte un poco y también la persona que esté en capacidad de hacerlo pueda aportar. Y consolidar a los administradores de fondos públicos para que sean fuertes, para que tengan adecuado financiamiento. El salud tiene problemas de financiamiento, probablemente tiene problemas de eficiencia, seguramente, pero tiene enormes problemas de financiamiento también. El CIS tiene enormes problemas de financiamiento, entonces deberíamos trabajar para que se consoliden como administradores de fondos públicos. Obviamente estar asegurado no basta. Para que el derecho se haga realidad, una vez que estoy asegurado y demando servicios, debo recibirlos. Y entonces ahí hay varios componentes. Por razones de tiempo solo les voy a mencionar dos. Uno, el de infraestructura y equipamiento. Y el doctor Velázquez lo mencionaba, se ha hecho una importante inversión. No se consigue cerrar la brecha con esta inversión, pero se ha avanzado. Se ha avanzado sobre todo con el piso, el nivel intermedio de provisión, que era necesario en términos de inversión. Porque el demandante de servicios se pasa de frente del primer nivel al tercer nivel, porque no hay un nivel intermedio que module un poco esa demanda que podría ser resuelta allí. Y aquí hay desafíos, seguir trabajando el planeamiento multianual de inversiones, incluir modernización de la gestión en red integrada de servicios de salud. Ya el país no da para que se continúen gestionando los establecimientos individualmente. El paso siguiente es gestionar en red. Necesitamos trabajar ese desafío de gestión en red. Incorporar leasing para equipamiento no nos parece que sea inadecuado. Se hace una gran inversión por equipo y por falta de presupuesto para mantenimiento se deprecian rápidamente. ¿Por qué no innovar un poco en términos de equipamiento? Aprender de lo que hace el sector privado, que hace bastante leasing y siempre tiene equipamiento renovado, moderno, al alcance de la mano. Y complementar la inversión con otras modalidades. El Instituto de Salud del Niño de San Borja
ha inaugurado hoy o el día de ayer, creo, un albergue para los padres de los niños que vienen a tratarse de los problemas más complejos. Y a propósito de eso, escuchamos a nuestra colega, la doctora Tomás, entrevistada en RPP, con enorme satisfacción ver cómo el instituto, después de muchas críticas, muchos problemas, hoy está trabajando bastante bien. Y el instituto funciona, para los que no están enterados, con un mecanismo de asociación público-privada para los servicios auxiliares, no para la atención directa de los pacientes. Pero servicios auxiliares, lavandería, todas estas cosas la manejan con un consorcio privado. De manera que los colegas tienen siempre a la mano lo que necesitan para producir servicios, que es el negocio de nosotros los médicos. No deberían preocuparse por gestionar estas otras cosas. Entonces creo que la modalidad de inversión principal siempre tiene que ser la tradicional a cargo del Estado, pero podríamos abrirnos y empezar a complementarla con APPs, con obras por impuestos, en algunos casos. Y por supuesto, esto no funciona sin recursos humanos. Entre el 2015, la densidad de recursos humanos por 10.000 habitantes pasó de 26 a 29. Bueno, es un pequeño avance. Todavía tenemos una enorme brecha de recursos humanos en el país. Y además se empezó un esfuerzo de modernización de la política remunerativa que generó una mejora de la compensación principal y una serie de bonificaciones, que se han ido implementando, algunas más que otras. En algunos casos por restricciones presupuestales no se han conseguido implementar plenamente, pero digamos, hay algunas que han demostrado enorme beneficio, como por ejemplo estas bonificaciones para quienes se van a trabajar más lejos. César mencionaba que conoció en Ayacucho. Efectivamente, yo hace 20 años hice mis serums en Palmapampa, en el corazón del Brain. En esa época, los que nos aventurábamos a irnos tan lejos a hacer nuestros serums, en realidad no teníamos muchos incentivos, más que nuestra sed de aventura juvenil y la vocación de servicio. Fue para mí una experiencia transformadora. Seguramente no estaría hablando frente a ustedes si no hubiera ido a hacer mis serums hace 20 años por allá. Bueno, hace poco tuve la suerte de estar con algunos serumistas médicos que trabajan en esa zona y ver cómo hay un reconocimiento importante a trabajar en esos sitios, en función a estas bonificaciones. Una bonificación por trabajar en zona de emergencia, una bonificación sumativa por trabajar en zonas alejadas, otra por hacer trabajo de atención primaria de salud. Entonces creo que eso es importante, es interesante. Desafíos. Innovar para el cierre de brechas de recursos humanos. Probablemente si seguimos haciendo las cosas igual no vamos a conseguir cerrar la brecha. Certificación progresiva, por ejemplo, es un camino. Programas de retorno de los que están fuera. Servicio civil voluntario para residentes. Ya la nueva ley de residentado lo considera, efectivamente. Consolidar los convenios de gestión para mejorar el desempeño. Hoy hay un bono para pagar el buen desempeño. Este año va a ser la segunda experiencia de pagar por el buen desempeño. Esto podríamos potenciarlo, mejorar quizás los indicadores, las metas de evaluación del desempeño, desarrollar mecanismos de reclutamiento mediante evaluación de competencias y asignación territorial flexible. Creemos que las personas que son incorporadas no deberían ser incorporadas a un establecimiento, sino a una red. Y deberíamos ser capaces de gestionarlas en red, para que un colega pueda moverse en la red, pueda atención especializada en un servicio periférico y después regresar al hospital. Y no como hoy que nadie lo mueve del hospital. Implementar acreditación de competencias para profesionales de salud con algunos colegios profesionales, con el colegio médico, con el colegio de enfermería y con el colegio de obstetricia. Empezamos un esfuerzo de mejorar las competencias en los recién egresados. Se hizo una evaluación de la última cohorte de serumistas y se encontró lamentablemente enormes deficiencias en algunas competencias básicas. Por ejemplo, manejo de hemorragia ginecológica en el caso de los médicos, y entonces ahí hay un desafío también de trabajar con los colegios para mejorar competencias. Instalar incentivos para medicina familiar, atención primaria de salud y trabajo en salud pública. Creemos que esto es absolutamente importante y afortunadamente vemos que la nueva gestión ministerial le está dando una enorme importancia a este componente. Y consolidar la política remunerativa, pero además dar un paso más, desarrollar la carrera sanitaria que está pendiente aún en el país. En el componente de protección de derechos hay dos herramientas importantes. Por un lado, la Superintendencia Nacional de Salud, que se aprobó con un decreto legislativo, el 1158, y por otro lado,
el Decreto Supremo 027 que reglamenta la Ley de Protección de los Derechos de los Usuarios de Servicios de Salud. Bueno, y tengo la satisfacción de haber representado al Ministerio en el Consejo Nacional para el trabajo de reglamentación de esta ley, que es de la mayor importancia, porque aterriza en términos concretos, tangibles, operativos, este tema de cómo protejo el derecho del que demanda servicios de salud. Y ahí la superintendencia tiene enormes desafíos en los cuales está avanzando ya. Ha instalado 7 juntas de usuarios, nos parece sumamente interesante esto, Lima, Callao, Loreto, Ayacucho, en varios puntos del país, ya los usuarios están representados y tienen asiento en la Superintendencia Nacional de Salud, y el reto es ahí que todas las regiones del país tengan juntas de usuarios, ha realizado acciones de supervisión, en fin. Y probablemente lo más potente aquí es la propuesta del nuevo modelo de acreditación. Como ustedes saben, ya son 10 años del modelo de acreditación vigente en el país, un modelo que lamentablemente no ha producido un solo establecimiento acreditado en el Perú, lo cual es sumamente preocupante. Y entonces se ha dejado propuesto un nuevo modelo que establece 3 tipos de estándares. El primer bloque es de los estándares obligatorios. De todas maneras, los establecimientos los tienen que cumplir. Y los otros 2 son voluntarios. Uno es el de buenas prácticas y el otro es el de estándares de excelencia. Y la idea es irlos trabajando sobre la base de 3 ejes de calidad, de derechos en salud y de seguridad, y de 6 pilares. Entonces, eso se ha dejado preparado, entiendo que lo están estudiando la nueva gestión ministerial, seguramente habrá ajustes, mejoras que hacer, pero creo que el país ya necesita un nuevo modelo de acreditación para avanzar en términos de derechos. Y finalmente, en gobernanza, efectivamente el Ministerio necesita recuperar esa rectoría, pero les decía, necesitamos trabajar una gobernanza moderna. Las relaciones intergubernamentales han tenido afortunadamente en el sector una experiencia grata. A pesar de los problemas, a pesar de que efectivamente no tenemos mandato sobre las regiones, hay un espacio que ha resultado particularmente potente, que se denomina Comisión Intergubernamental de Salud. Con una agenda clara, ministerios, regiones, monitoreada trimestralmente, sobre la base de la cual se ha conseguido implementar políticas importantes en todos los puntos del país. Sobre la base de esa experiencia deberíamos avanzar a lo que se denomina hoy gobernanza multinivel. Una en la cual hay relaciones de complementariedad y de colaboración entre todos los niveles de gobierno, para que cada cual asuma lo que le corresponde. Y en este marco los desafíos son los de fortalecer este estilo, promover innovaciones y el fortalecimiento de la participación en salud. Creemos que también el país está como para dar un paso más en términos de participación en salud. El Consejo Nacional es una experiencia interesante. Y hoy se empieza a discutir otra vez sobre si no sería interesante revisar lo que se avanzó en términos de cogestión en los 90s, con los CLAS, por ejemplo, ¿no? Una experiencia que en el momento se dejó de lado, pero que en el marco de las redes integradas otra vez puede ser materia de conversación y de discusión. Y se necesita, digamos, abrir un poco el juego de participación madura, propositiva en el país. Fortalecer la rectoría del ministerio, estamos insistiendo bastante con esto, su liderazgo para la consecución de fondos y el impulso de cambios que requiere el sistema de salud, consolidar los mecanismos de concertación intergubernamental y desarrollar una lógica de articulación entre los 2 grandes esfuerzos de gobernanza en salud que tiene el país. Por un lado, el Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud, y por otro lado, estos espacios de concertación ejecutivo-ejecutivo, la Comisión Intergubernamental, los comités regionales de inversión en salud y las reuniones entre el Ministerio y la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. Creo que a partir de la experiencia en salud se puede avanzar bastante en todo el Ejecutivo. Ok, discúlpeme si me pasé, esto es lo que quería compartir con ustedes y seguramente va a haber comentarios después. Muchas gracias. Gracias, doctor Nepo. Seguidamente, no sé si…
Ya, entonces, en razón al tiempo, les agradecería ajustarnos y también recibir los comentarios de los presentes, ¿no? Entonces, el doctor Aníbal, ¿sí? Y luego el doctor Gosser.